vamos al club de lectura. Así que por favor abran el segundo libro de Samuel. Estamos hoy en el capítulo 14 y capítulo 15. Sé que los capítulos de Samuel en volumen son un poco más largos que la mayor parte de libros, pero diría que también es lectura muy emocionante. A mi gusto, pues apenas y el tiempo lo percibo cuando estoy leyendo estos pasajes de la historia de la dinastía davídica. ¿Ya abrieron sus Biblias? El segundo libro de Samuel, capítulo 14 y 15 eran la porción de hoy. Bien, ahora que ya están sus Biblias abiertas, quiero empujarles a que todos estemos en la misma página. Me refiero al contexto histórico. Absalón había asesinado a su hermanastro. Como consecuencia, vivía en el exilio. Pero Absalón ambicionaba desde muy chico el trono. Joab, el general del ejército de David, era alguien así como: muerto el rey, viva el rey. No parecía ser un hombre fiel, íntegro, más parecía que él era fiel a sus intereses, mezquinos o no. Eso era su único valor. Ahora que David ya era un anciano y que anunciaba muchas de sus habilidades inoperantes, pues había que empezar a postular el nuevo gobierno. Y Joab quería seguir ahí como el comandante en jefe. Así es que se las arregló y tramó cómo regresar a Absalón hasta Jerusalén. Construyó de forma burda y bastante vulgar una especie de figura retórica al estilo de Samuel. Sé que todos ustedes recuerdan la magistral forma en que Samuel le dijo a David respecto a ese hombre que había matado la corderita que no era de él, para arrebatar el corazón de David. Por supuesto, esa construcción literaria fue magistral y sin duda con la unción del Espíritu de Dios. Joab, al estilo de Samuel, construyó otra, no puedo decir ni parecida. Pero con algo así intentó estrujar el corazón de David, tocar el corazón del padre anciano y abrirle las puertas a Absalón de la ciudad de Jerusalén. Lo consiguió, no porque haya contrariado o tocado el corazón de David. David lo descubrió. David no muy pronto, pero después de la disertación de la mujer que construyó el discurso, David dijo: ¿no está Joab detrás de toda esta historia? Y la mujer, por supuesto, confesó que sí. Independientemente de esta historia, David amaba a su hijo. ¿Y cómo no? Era su hijo. Sin dejar de mencionar que se sentía culpable de los desmanes de sus hijos. Y sin dejar de recalcar que en cierta forma era culpable de varios desvaríos y desaciertos de sus hijos.
Así es que dijo, está bien que regrese del exilio, pero no puede tocar mi casa, no puede entrar al palacio, no puede entrar a la ciudad. Durante muchos meses así. Meses suficientes para que Absalón montara toda una conspiración que se recrudeció, no solo porque el general estaba de su lado, sino porque uno de los grandes consejeros del Senado, del gobierno de David, también se sumó a esta conspiración. Y en medio de todo eso surge una de las historias más tristes de la Biblia. A estas alturas, con tantos pasajes hermosos en la Biblia, es como un poco aventurado de mi parte decir, este es uno de los peores. Pero lo recalco en honor a que desgarra el corazón de un padre por su hijo. Y que también desgarra el corazón de los que lo estamos leyendo por la rebelión de un hijo al extremo de estar dispuesto no solo de arrebatar el trono, de arrebatar la corona de la cabeza de su padre, estaba dispuesto a cortar la cabeza de su padre. Vaya intriga, vaya odio, vaya ambición. Y todo esto sucede en la familia del dulce cantor de Israel. Todo esto sucede en la ciudad de David, en Tierra Santa. Todo esto sucede en el linaje mesiánico. Sí, sé que algunos de ustedes podrían en este punto decir, pastor, qué curioso que la Biblia desnude la desventura y la vergüenza de estos héroes bíblicos. Bueno, la Biblia en ninguna de sus páginas acalla los errores de estos coprotagonistas. ¿Por qué? Porque los revela tal como son, humanos, expuestos al error. Y no es que aplaude sus errores, no, yo creo que quedaron escritos para advertirle a usted y para advertirme a mí. No estoy resumiendo, voy a responder rápidamente algunas de las preguntas de la guía, pero si tuviera que sintetizar diría, si David, que está muy pero muy lejos en estatura espiritual de nosotros, fue capaz de cometer estas atrocidades, y si su familia fue capaz de hacer cosas tan terribles como incesto, como suicidio, homicidio y qué sé yo cuántas cosas más, imagínese usted y yo, si pasamos por alto la historia, no estamos exentos a caer en cosas iguales o peores. Ustedes y yo como adultos o nuestros hijos. Y los que ya somos papás de hijos adultos, no estamos excluidos, no estamos exentos. Cuidado con ceder a nuestros hijos espacios que nunca debimos haber cedido. Bueno, en ese contexto histórico surgen algunas de estas preguntas. La primera de ellas dice, ¿fue sabio Joab al actuar semejante a Samuel en construir esa figura retórica, una especie de parábola? ¿Fue sabio en lo absoluto? No confundamos. La construcción de la figura literaria de Samuel tenía un propósito
de exhortación y de redención. Fue guiada con la inspiración del Espíritu de Dios. La figura literaria de Joab fue construida para manipulación. Había astucia. Y por supuesto que no estaba el Espíritu de Dios dirigiendo lo que fue el principio de una vorágine de muertes y de mucha maldad. Ahora, ¿por qué se insiste? Se insiste porque usted y yo debemos tener cuidado a aquellos que se pintan espirituales o religiosos. Y debemos pedir al Señor la sabiduría si lo que nos están diciendo tiene la bendición de la palabra de Dios, la bendición del Espíritu Santo, o es un simple acto manipulador. Que saben, los religiosos son muy diestros en ese tipo de manipulación. Y quiero hacerme a un lado, pero no me pertenece el privilegio o el derecho de hacerme a un lado. Si yo soy uno de esos, pues júzgueme usted. Pero cuidado. Cuidado, porque los que pueden estar construyendo a través de asuntos religiosos nuestra desgracia, pueden estar muy, muy cerca. Joab era parte del primer círculo de gobierno. Si alguien tenía acceso a David, era este hombre. No estoy diciendo que ahora usted va a dormir desconfiado de la persona que duerme al lado. Estoy diciendo que hay que tener cuidado. La manipulación religiosa está a la orden del día. Siguiente, que por qué resalta la hermosura de Absalón. Dice que este joven era hermoso desde la coronilla hasta sus pies, que su cabello lo cortaba una vez al año porque era tan largo que le hacía estorbo. ¿Por qué resalta su presencia física? Bueno, recordarán también respecto a su padre. La historia cuando fue elegido rey. Samuel estaba prestando atención a la apariencia física. Dios le dijo, eso es en lo que prestan atención los hombres. Yo miro el corazón. Absalón tenía una presencia física impresionante de la que se valió, pero lo importante era lo que había en su corazón. Es importante que usted y yo cuidemos cómo lucimos. Supongo que los hombres tenemos menos que batallar con eso. Quiero creer que nuestra actitud masculina, casi machista, no estoy aplaudiendo el machismo, nos hace ser descuidados al respecto. Quiero creer que nosotros todavía vivimos en una comunidad en donde descuidar nuestro cabello, nuestro vestir, a veces es parte de nuestra masculinidad. Quiero creerlo. Pero sin irme al extremo, mujeres u hombres, digo mujeres en primer lugar porque me imagino que ustedes sí batallan con eso. La Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Es templo y morada del Espíritu Santo y no lo deberíamos maltratar. Pero, sobre todo, dice que debemos cuidar nuestro corazón. Y por ello insisto en las mujeres, sobre todo, pero también en nosotros los hombres,
Lo que hay en nuestro corazón es más importante que cómo lucimos. Puede lucir muy atractiva, pero si su corazón no tiene nada de espiritual, usted puede ser un monstruo como Absalón. Usted puede ser una mujer increíblemente atractiva, pero con sangre de demonio. Y lo digo en forma retórica. Si hay algo que debemos cultivar, es un corazón para Dios. Es nuestra vida espiritual. Yo no exagero nada cuando digo que Absalón era un monstruo. Y cómo no, descubran la forma ilegítima con la que consiguió seguidores. Pararse cada día muy temprano en la avenida que da hacia el palacio y con su presencia escénica impresionante atraer a aquellos que van a pedir justicia al rey. David, ya un anciano, quizá decrépito, sin fuerzas y probablemente sin entusiasmo por cumplir sus responsabilidades, más con el grave error de no haber entrenado todavía a Jedidías para el puesto. Cualquiera hubiese robado el corazón del pueblo. Absalón así lo robaba. Les ofrecía a todos que si él fuera el rey, pues el gobierno sería ecuánime, justo, y que ellos no estarían pasando esa tragedia. Sin embargo, ¿cuándo se volvió poderosa esa conspiración? Cuando el consejero se les unió. Noten que hasta este punto, aun cuando Absalón ya tenía muchos seguidores, aun cuando el general, el ejército estaba de su lado, no era suficiente. Suficiente fue cuando el consejero se suma. Así es que mucho cuidado la gente que está alrededor suya. Pastor, yo no soy rey ni nada que se parezca. Su casa es su palacio, su vida es su gobierno y la intriga es repetitiva. Quiera Dios que su vida, la de su familia, la de sus hijos, no repita una historia tan trágica como esta.